Hoy explicaré cómo nació la recopilación, el sistema de estudio que me cambió la vida a nivel estudiantil en la universidad. Todo comenzó cuando estaba en mi primer año de universidad cursando la carrera de psicología, aunque la semilla que lo inició todo viene de mucho antes, concretamente de mi experiencia con los carnets de conducir, pero de eso ya hablaré más adelante. En mi primer cuatrimestre en la universidad todo era nuevo para mí. Nunca me había enfrentado a un examen en una universidad y la verdad es que estaba aterrado. No tenía ni idea de cómo sería mi primer examen, así que cuando se estaba acercando la fecha del mismo me puse a buscar información por internet para intentar apaciguar un poco mi inquietud. Recuerdo que de entre todas las búsquedas que hice, una de ellas fue trucos para aprobar exámenes en la universidad. No buscaba los típicos trucos de cópiate de tal o cual manera o ponte en tal sitio estratégico del aula para copiarte de tu compañero, principalmente porque la mayoría de esos trucos ya me los conocía de mi época de instituto y no me apetecía usarlos en la universidad. No buscaba copiarme o hacer trampas. Yo buscaba tips que me facilitaran el aprobado limpiamente. De entre todo lo que leí encontré algo que ya había oído comentar a mis compañeros, que era bueno estudiarse los exámenes que habían hecho otros alumnos en convocatorias anteriores, principalmente porque suelen repetirse algunas preguntas de esos exámenes. Se comentaba que incluso a veces se repetían exámenes enteros. Esa idea se me quedó grabada. Pero bueno, tampoco había descubierto la pólvora. Simplemente estaba a punto de hacer lo que casi todos los estudiantes universitarios llevan haciendo desde vete tú a saber cuándo. Pero ahora me enfrentaba a un nuevo problema. A ver de dónde rayos iba yo a sacar exámenes de otros años. Para mi sorpresa, ese problema se solucionó solo y bastante rápido. Mis compañeros al inicio del curso habían creado un grupo de WhatsApp para que toda la clase estuviera en contacto. Y además habían creado un Drive compartido donde compartir apuntes, trabajos, libros y exámenes de otros años. Todo lo que cayera en nuestras manos acababa en ese Drive. Para el que no lo sepa, un Drive es una herramienta de Gmail donde se pueden compartir archivos con otras personas. Archivos como documentos, fotos, vídeos, etc. Es una especie de nube. Si tienes un correo Gmail, entonces tienes acceso a Drive, aunque no lo supieras hasta ahora. Además de toda la información que había buscado por internet para asegurarme de que no perdía el tiempo estudiando exámenes de convocatorias pasadas, había otra idea que me rondaba por la cabeza. Más que una idea, era una historia. Una historia que no recuerdo ni quién ni cuándo me la contaron, pero era una historia que se me quedó grabada. Trataba sobre una estudiante que estaba preparándose unas oposiciones. La chica contaba con una cantidad abrumadora de exámenes de convocatorias pasadas de esas mismas oposiciones. Ella y cualquiera de sus compañeros opositores que se molestaran buscarlos podía contar con todos esos exámenes. Conseguir exámenes para esta chica era fácil. El problema es que había muchos y cada uno tenía más de 100 preguntas tipo test. Por ese motivo, la mayoría de la gente, como mucho, hojeaba un par de ellos para hacerse una idea de cómo sería su próximo examen. No sé muy bien cómo, ni por qué, ni de dónde salió la idea, pero según me contaron, la chica contrató a un profesional de la estadística. Su objetivo era que este profesional le elaborara una lista con las preguntas que estadísticamente más se habían repetido en las convocatorias anteriores. Según me dijeron, el resultado fue que la chica aprobó la oposición a la primera. No sé hasta qué punto esta historia es cierta, pero para mí fue la semilla que lo inició todo. Bueno, esa historia y mi experiencia con los exámenes teóricos en la autoescuela. Entre los 18 y los 22 años me saqué varios permisos de conducción, además del típico permiso del coche. Algunos eran permisos ordinarios, como el A, el B o el C, pero otros eran formaciones profesionales como el CAP para camiones. Todos los exámenes teóricos de esos permisos de conducción tenían el mismo formato tipo test que los exámenes de la universidad, pero en la autoescuela donde me los saqué contaban con una ventaja a la hora de prepararme esos exámenes, una ventaja que no poseían las demás autoescuelas de mi zona por aquella época. Hablo del año 2008. Actualmente, si no me equivoco, ya casi todas las autoescuelas utilizan este sistema, al menos por mi zona. Esto lo digo porque cuando yo tenía 18 años y me estaba sacando el permiso de conducir, también tenía a muchos amigos de la misma edad sacándose el mismo permiso en diferentes autoescuelas. A todos ellos les preguntaba por curiosidad, y resulta que casi nadie tenía ese sistema. Mis amigos y conocidos, aquellos que estudiaban en otras autoescuelas,
Se estudiaban el libro, asistían a clase y cuando se sentían preparados se presentaban al examen. Mi autoescuela ofrecía el mismo servicio. Tú tenías tus clases teóricas todos los días y tu libro con teoría. Sin embargo, también tenían una sala repleta de ordenadores donde tú podías practicar simulacros de examen. Y eso era lo que lo hacía diferente en aquella época. Tú llegabas a la autoescuela, entrabas en una sala, encendías el ordenador, iniciabas un programa y comenzabas a hacer test. Concretamente estaba haciendo exámenes de convocatorias pasadas. En cuanto se realizaba un nuevo examen, los dueños de la autoescuela se hacían con él y lo añadían a su base de datos. En esa base de datos recuerdo que podían tener más de 50 exámenes solo para el permiso de conducir B. Para los demás permisos de conducción recuerdo que no tenían tantos exámenes en la base de datos, pero aún así tenían muchos. Cuando hacías alguno de los exámenes comenzaban a aparecerte preguntas en la pantalla de una en una. Te aparecía el enunciado, 3 o 4 opciones de respuesta y puede que algún dibujo relacionado con la pregunta. Tú clicabas en una de las posibles respuestas y automáticamente te aparecía la siguiente, y así hasta que finalizaba ese examen, que creo recordar que estaba compuesto por unas 30 preguntas. En el mismo instante en que finalizabas tu examen te decían cuántas preguntas habías acertado y cuáles eran tus fallos. En mi autoescuela había mucha gente que nunca había asistido a clase ni mucho menos había tocado el libro. Solo hacían exámenes sin parar, hasta que solo tenían 1 o 2 fallos como mucho en todos los exámenes que había disponibles. Cuando solo cometían un fallo o 2 por examen, entonces se presentaban de verdad su examen y la mayoría aprobaban a la primera o a la segunda. Me pareció un sistema tan bueno que recomendaba a todos mis amigos mi autoescuela sin dudarlo, pero no me di cuenta de lo verdaderamente potente que era este sistema hasta que me saqué el permiso de conducir A, el de moto. Cuando me estaba preparando para sacarme este permiso la tarde de antes de presentarme al examen, en el último examen que hice en el ordenador antes de abandonar la autoescuela, quiso la casualidad que fuera exactamente el mismo examen que hice al día siguiente con las preguntas en el mismo orden y todo. Ese hecho se me quedó grabado. Tiempo después me saqué el CAP, una nueva habilitación para los conductores de camión que sacaron en el año 2011. Cuando implantaron el CAP, hacía pocos meses que yo había conseguido mi carnet de camión. Por lo tanto, necesitaba el CAP o mi carnet de camión no me serviría para nada. Sacarse el CAP era como sacarse la parte teórica de un nuevo carnet de camión. Es decir, me acababa de sacar el carnet de camión y ahora parecía que me estaba sacando la segunda parte de ese mismo carnet. Bendita burocracia. Pero eso sí, solo a nivel teórico, ya que tenía que aprobar un examen tipo test de unas 100 preguntas bastante duro. Nada de aprobar la pista o tener que examinarme en la carretera, como sí ocurrió con el carnet C, solo un examen teórico tipo test bien complicado. Yo fui miembro de la primera promoción que se preparó y obtuvo el CAP en mi autoescuela junto con otros 6 o 7 conductores de camión. Éramos la promoción de prueba, porque todo era nuevo, incluso para los profesores de autoescuela. El problema de que todo fuera nuevo era que nosotros íbamos a hacer el primer examen, por lo tanto esta vez no habría ordenadores con los que practicar exámenes pasados. No os podéis imaginar cómo eché de menos la metodología que había seguido para todos los exámenes teóricos de los permisos anteriores. La preparación del CAP consistió en varias semanas de clases teóricas intensivas hasta poder presentarnos al examen, ya que había un mínimo de horas teóricas que cumplir antes de poder presentarnos al examen: normativa vial, mecánica del camión. En fin, un aburrimiento monumental. Yo fui uno de los pocos afortunados que logró aprobar a la primera y por los pelos, pero no podía evitar pensar que el sistema de los ordenadores era un sistema muy bueno y efectivo, y que de haberlo podido utilizar en este examen, el CAP habría sido un paseo, como lo fueron los exámenes de los permisos de conducir teóricos anteriores. En vez de eso fue bastante duro conseguir aprobarlo a la primera. Pero bueno, por aquellas fechas yo no era un estudiante. Pasaba mis días trabajando a tiempo completo cuando no estaba con el carnet de conducir, así que se quedó todo en una anécdota. Una anécdota que años más tarde me sería muy útil. Situémonos de nuevo en mi primer cuatrimestre en la universidad. Se acercaba la fecha de mi primer examen y yo estaba abrumado con la cantidad de material que tenía que estudiarme. Teníamos 5 asignaturas por cuatrimestre y normalmente solo teníamos 1 o 2 días de margen entre cada examen. Me puse a mirar los exámenes de otros años que habían compartido mis compañeros y para mi horror, a pesar de que llevaba meses estudiando, no sabía contestar con certeza ninguna pregunta sin mirar los apuntes. Por ejemplo, de una asignatura en concreto, contestar todas las preguntas de unos 4 exámenes que habían conseguido mis compañeros me llevaría más de un día completo
y no tenía tanto tiempo. Y eso solo para una de las 5 asignaturas que teníamos ese cuatrimestre. Uno de los problemas era que yo no tenía los apuntes digitalizados, por lo que la búsqueda de las respuestas correctas tenía que hacerla de forma manual. Por eso decidí pasar de los exámenes que teníamos de otros años y seguir estudiando de los apuntes y de los libros las pocas horas que teníamos antes del examen. Pero me di cuenta conforme iban pasando los días de que no era el único al que le había dado por mirar los exámenes. Y desde luego no era el único al que le costaba responder las preguntas sin los apuntes. Durante los días previos al primer examen, mis compañeros pasaban por el grupo de WhatsApp capturas de pantalla de preguntas de exámenes de convocatorias pasadas, preguntas cuya respuesta no estaba muy clara y que entre todos conseguíamos resolver. Todo esto ocurrió de forma espontánea. Se pasaban capturas de pantalla con las preguntas los unos a los otros y luego se pasaban una foto con la respuesta que venían los apuntes. Y este era más o menos el proceso hasta que la pregunta estaba resuelta con la máxima probabilidad de haber elegido la respuesta correcta. Por si aún no lo he dicho, actualmente en la mayoría de carreras universitarias y en casi todas las asignaturas de esas carreras los exámenes son tipo test. Puede que en alguna asignatura en concreto te cuelen un par de preguntas de desarrollo al final del examen tipo test, pero por lo general en la universidad casi todos los exámenes son tipo test, salvo alguna excepción. A ver, si estudias alguna ingeniería, matemática, filosofía o historia, pues lo mismo no ves mucho tipo test. No lo sé, pero yo estudié psicología y tanto en la carrera como en el máster apenas vi preguntas de desarrollo. Como iba diciendo, antes del primer examen, en el grupo de WhatsApp de mi clase se estaban compartiendo preguntas y respuestas de exámenes pasados a lo largo de los días y pude fijarme en que la gente hacía una y otra vez las mismas preguntas. Era lógico, éramos casi unas 100 personas en la clase y en el grupo de WhatsApp, preguntando y resolviendo dudas. El alumno que acababa de terminar de estudiarse una asignatura y que había estado pasando por completo del grupo de WhatsApp para poder concentrarse en estudiar, no sabía que la pregunta que estaba haciendo ya se había respondido el día anterior. Aquello era un caos, nadie llevaba un registro de nada, por lo que las mismas preguntas se hacían y se respondían una y otra vez. Por ejemplo, algunos alumnos se imprimieron los exámenes y los contestaron para sí mismos. Todo el mundo estaba haciendo el mismo trabajo por separado. Estábamos trabajando innecesariamente por 2 y hasta por 5 veces. Como dato curioso puedo decir que para el primer examen que hice en la universidad nos dejaban los apuntes durante el propio examen. Todos sabíamos que los profesores nos dejaban tener los apuntes durante el propio examen porque hasta con ellos podíamos suspender fácilmente. Es decir, cuando en un examen de la universidad te dejan utilizar el libro y los apuntes, suele ser porque estamos hablando de una asignatura muy complicada. Y aún así es muy probable que un buen porcentaje de la clase suspenda. Y de hecho en mi clase muchos alumnos suspendieron el primer examen. Yo viendo lo que se cocía por el grupo de WhatsApp, comencé a apuntar los enunciados de las preguntas y sus respuestas en una libreta. Los apuntaba tal cual venían, con sus distractores y todo, y luego marcaba la opción correcta que habían elegido mis compañeros, ya que me estaban haciendo el trabajo gratis, por lo menos que quedara registrado. Por cierto, para el que no lo sepa, en un examen tipo test, los distractores son las respuestas incorrectas que te ponen junto a la respuesta correcta. La finalidad de los distractores es básicamente que te equivoques. Por eso se llaman distractores, porque te distraen de la respuesta correcta. Eso de apuntar las preguntas que corregían mis compañeros por el grupo de WhatsApp en una libreta me dio por hacerlo un día antes del examen, por lo que no pude apuntar muchas preguntas. Y aún así, me quedé muy sorprendido con la cantidad de preguntas que se repitieron en el examen. Que llevara bien estudiada la asignatura por supuesto ayudó. Pero lo de las preguntas repetidas fue clave. Si tú a pesar de no haber apuntado ni la mitad de las preguntas de los exámenes de otros años que teníamos, ¿qué habría ocurrido de haberlas apuntado todas? Esa idea me dio que pensar, ya que en un par de días tendríamos el próximo examen y no dejarían más apuntes en ningún otro examen. Aún así, la idea de que se repitieran más preguntas en los próximos exámenes era muy tentadora, así que me lo jugué todo a una carta. Decidí que tenía que bastar con lo que había estudiado durante el curso y el resto sería cuestión de suerte. Decidí que invertiría el tiempo que tenía antes del examen en buscar exámenes de otros años y en corregirlos. Pero esta vez tenía que hacerlo bien. Apuntarlo todo en una libreta era muy pesado y costoso y por supuesto nada eficiente. Decidí probar a hacerlo en un documento Word. Eso me ahorró mucho tiempo porque podía copiar el contenido de los documentos que estaban en formato PDF o Word y luego pegarlo todo directamente en mi documento, ahorrando así un tiempo brutal. Además, cuando ya había varios exámenes volcados en el documento Word, podía usar el buscador de Word para buscar una pregunta concreta, o para ver si había preguntas repetidas, o para ordenarlas por temática y autores. La única excepción eran los exámenes de otros años a los que le habían echado fotos, y lo único que quedaba de esos exámenes eran imágenes en PDF. Eso sí tenía que pasarlo al Word
pregunta por pregunta, a mano, bueno, a teclado. Pero esos exámenes siempre los dejaba para el final, porque así podía utilizar el buscador de Word para asegurarme de que las preguntas no estaban repetidas, porque si lo estaban, no tenía que molestarme en copiarlas. Todo lo que acabo de explicar puede resultar bastante confuso, así que recapitulemos. Una vez que decidí hacer la recopilación de preguntas de exámenes de otro año en un documento Word, el siguiente paso fue meterme en el Drive que habían creado mis compañeros y buscar allí los exámenes que hubiera de la asignatura que me estaba preparando. Aquello era un caos. Había múltiples carpetas y cientos de documentos con distintos nombres. Carpetas repetidas, una locura. Si quería encontrar algo, primero tendría que ordenarlo todo. En primer lugar, tenía que crear una carpeta para cada cuatrimestre, y dentro de esas carpetas tenía que crear una carpeta para cada asignatura. Después, dentro de las carpetas de cada asignatura tenía que crear una carpeta llamada apuntes, otra llamada trabajo, otra llamada exámenes y otra llamada libros. Me puse a ordenar todo en sus respectivas carpetas, lo que me llevó una tarde entera. Cuando ya estaba todo ordenado, entré en la carpeta de exámenes de la asignatura cuyo examen tenía en breve. En esa carpeta había como 50 documentos con diferentes nombres. Me sorprendió mucho la cantidad de exámenes que teníamos. Yo aún no lo sabía, pero en esos 50 documentos solo había 5 exámenes. Y os preguntaréis, ¿cómo es esto posible? La gente suele ponerle a sus documentos el nombre que le da la gana, así que la mayoría eran archivos repetidos con nombres diferentes. Es decir, distintas personas estaban compartiendo sus documentos desde sus ordenadores personales, pero cada persona nombraba esos documentos como les daba la gana. Y por supuesto nadie se molestaba en comprobar si estaban compartiendo algo que ya había sido compartido con otro nombre. Así que con solo abrir la carpeta de exámenes no podías saber cuántos exámenes había realmente ahí. Para clasificarlos de forma eficiente, lo que hice fue crear una carpeta llamada exámenes usados en la recopilación. Comencé por abrir el primer documento y lo volqué completamente en la recopilación. Después lo guardé en la carpeta de usados en la recopilación y hice lo mismo con el segundo documento. Si no estaba repetido lo volcaba en la recopilación y después lo metía en la carpeta de usados en la recopilación. Si estaba repetido lo eliminaba y así con todos los documentos hasta quedarme con 9 en total. Había 9 documentos a pesar de tener solo 5 exámenes porque uno de esos exámenes eran solamente fotos en PDF del propio examen. Es decir, una foto para cada página del examen, 4 documentos para un solo examen. Por supuesto, previamente avisé a mis compañeros de que estaba ordenando el Drive y de dónde podían encontrarlo todo, ya que de no avisarles se podía haber armado una buena al no encontrar ellos sus documentos. Ya tenía todos los exámenes que habíamos conseguido volcados en un solo documento, lo que me permitía eliminar las preguntas repetidas para que el documento fuera más pequeño y fácil de estudiar. Si por ejemplo los 5 exámenes tenían 40 preguntas cada uno, al final quedarían 200 preguntas después de volcar todos los exámenes en la recopilación, pero después de eliminar las preguntas repetidas se te pueden quedar unas 140 para los profesores que menos preguntas repiten y menos de 100 para el caso de los profesores que más preguntas repiten. Hay que tener mucho cuidado al eliminar las preguntas repetidas, ya que muchas veces el enunciado es el mismo, pero las opciones de respuesta cambian, o el enunciado cambia mínimamente convirtiéndolo así en una pregunta completamente distinta pero muy similar a la anterior. Hay que mirar las preguntas y las opciones de respuesta de arriba a abajo antes de eliminarlas. Una vez finalizado el volcado de exámenes, mis compañeros se encargaron de corregirlo todo en menos de 24 horas. Yo no podía corregir tantas preguntas solo en tan poco tiempo. Hacerlo en grupo era mucho más fácil. Les pasé a mis compañeros capturas de pantalla por el grupo de WhatsApp pregunta a pregunta y las acabamos corrigiendo todas entre todos. Una vez corregido me puse a estudiar la recopilación y me di cuenta de un enorme lastre en el que no había caído: los distractores. Yo había marcado las respuestas correctas, pero no había eliminado los distractores. Y eso a la hora de estudiar no era bueno. Así que eliminé todos los distractores y dejé solo los enunciados de las preguntas y sus respuestas correctas. Eso me permitió reducir aún más el tamaño de la recopilación. Marqué en negrita los enunciados para resaltarlos y listo. Ahora estudiarme la recopilación era como estudiarse unos apuntes, sobre todo si al estudiarme el documento iba cambiando el orden de las preguntas para darle coherencia al leerlas. Por ejemplo, si yo tenía una recopilación con 120 preguntas de examen y entre todas esas preguntas había 3 preguntas sobre depresión desperdigadas por todo el documento, podía usar el buscador de Word para poner esas preguntas juntas y con un orden coherente. Yo no lo sabía entonces, pero lo de eliminar los distractores fue decisivo. La gente suele estudiarse los exámenes completos tal cual con sus distractores y todo. Eso es un error, porque a nivel periférico no puedes evitar fijarte en ellos, y cuando llegas al examen con las preguntas que no tienes claras,
Los distractores te pueden llegar a sonar tanto como la respuesta correcta, haciéndote dudar a la hora de elegir. Esto se evita eliminándolos, ya que así solo te sonará el enunciado y la respuesta correcta, además de que así el documento es más pequeño y fácil de estudiar. Cuando la recopilación estuvo lista y ordenada, la compartí con mis compañeros para que se beneficiaran de ella también. Eso fue la noche antes del examen. Teníamos el examen por la mañana y mis compañeros no sabían qué demonio era eso que acababa de compartir. Para ellos yo solo había estado preguntando y corrigiendo las preguntas de los exámenes de otros años como hacían todos los demás. No tenían ni idea de lo que era ese documento y no le prestaron mucha atención. Fueron muy pocos los que miraron la recopilación ese día. Cuando llegó el examen se volvieron a repetir muchas preguntas. Así que los siguientes exámenes repetí de nuevo el proceso, y poco a poco, examen a examen, la recopilación fue ganando popularidad entre mis compañeros, principalmente porque los que no la usaban, a la larga se daban cuenta de que estaban desperdiciando una oportunidad de oro. Para cuando terminaron los exámenes de mi primer cuatrimestre, la recopilación estaba consolidada entre la mayoría de mis compañeros. Aún me quedaba mucho camino por andar para perfeccionarla, pero esos fueron sus inicios. En todos los exámenes que llegué a hacer durante mi carrera y luego durante el máster, el número mínimo de preguntas que se llegaron a repetir en un examen fue el 25%, y eso para los profesores que se enorgullecían de no repetir nunca preguntas. Para el resto el porcentaje era del 50%. Bueno, más o menos. Os sorprendería saber cuántas veces me he presentado a un examen estando todas las preguntas de ese examen en la recopilación. Normalmente las recopilaciones no suelen contener todas las preguntas del examen porque los alumnos no consiguen suficientes exámenes, no porque los profesores no repitan todas las preguntas del examen. Con suficientes exámenes de otros años se puede llegar fácilmente al 100% de preguntas repetidas o casi. Este es el secreto de mi éxito estudiantil, mi método de estudio particular, y en los próximos vídeos te enseñaré a desarrollarlo paso a paso, pero desde ya te adelanto que vas a necesitar a todos y a cada uno de tus compañeros. Solo no se puede, o al menos no con los mejores resultados. Desde aquí quiero dar las gracias a todos mis compañeros, tanto de la carrera como del máster, que hicieron posible que esta técnica de estudio tuviera éxito. Bueno, especialmente a los de la carrera. Sin vosotros, esta metodología nunca habría sido posible. De verdad, gracias a todos. En cuanto a todos aquellos que estáis viendo este vídeo y que aún no habéis podido disfrutar de los beneficios de una recopilación, si queréis aprender a hacer vuestras propias recopilaciones, os recomiendo no perderos ninguno de los próximos vídeos. Así que ya sabéis, darle a like si queréis motivarme para que los saque antes y suscribiros al canal para que no se os pasen. Nos vemos pronto.